A esta hora, aquí en el estudio 101 de la Casa de la Radio, charla, entrevista con Carlos Martínez Gorriarán, número 2 de UPyD en el Congreso, responsable del programa y acción política del partido. Señor Martínez Gorriarán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, hablar con un responsable de acción política y de programa a 5 meses de unas elecciones ¿es cuando más le da vueltas la cabeza a un responsable de estas cuestiones en una formación política? ¿O? Bueno, sí, en nuestro caso casi todo el tiempo, ¿no? Estamos viviendo una especie de, no digo de campaña, pero sí de movilización permanente, así que le damos muchas vueltas a las cosas. ¿En qué calendario nos movemos para candidatos, listas municipales, autonómicas? ¿Qué calendario afronta la formación de cara a mayo de 2015? Pues nosotros hemos ya casi completado las primarias, nos quedan muy poquitas por hacer para las municipales y para las comunidades autónomas, en eso estamos ya, y ahora estamos elaborando los programas, debatiéndolos y, bueno, sí, estamos bien dentro de plazos. Yo creo que para enero tenemos ya todo cerrado. ¿Y dónde, si dibujamos un mapa, dónde deposita UPyD las mayores esperanzas? Claro, ya sé que cuando uno verbaliza estas cuestiones siempre es como, pues claro, en Valencia porque está Toni Cantó, por ejemplo. Pero si dibujamos un mapa, ¿dónde pues yo podríamos creo que vamos a entrar en la mayor parte de las comunidades autónomas donde hay ahora elecciones, es decir, quitando las que no se celebran, que además son las que más se nos resisten porque son las de mayor peso nacionalista o las que tiene, como el caso de Andalucía, más peso el PSOE, etcétera. En las demás tenemos muy buenas perspectivas. Bueno, pues luego vuelvo a la carga con el asunto Ciutadans y con otras cosas, pero ya que estamos analizando la actualidad del día y en la tertulia lo hemos debatido durante un buen rato, todo lo que tiene que ver con el caso Nos. Todo lo que tiene que ver con lo que hemos conocido del caso Nos, las calificaciones, las peticiones de pena, la apertura de juicio oral para cuando llegue. Le pido una valoración general, precisamente de estas últimas horas tan intensas en todo lo que tiene con Iñaki Urdangarín, con la infanta. Una valoración general, señor Martínez. Bueno, pues por una parte que tenemos Estado de Derecho, ¿no? Aunque sea defectuoso y funcione francamente mal. Y a la vez también que se ha vuelto a poner sobre la mesa quizás el principal problema institucional que tenemos en España, que es la justicia politizada. Es decir, el peso desmesurado de los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial, que ha tenido mucho que ver con lo que está pasando, no en el concreto en el caso Nos, pero en el caso Nos, por ejemplo, la actitud de la Fiscalía, ¿no? Es decir, que a veces parece una abogada bis de la infanta, lo cual está completamente fuera de lugar. Y menos mal, pues eso, que ha habido en cambio un juez instructor que ha intentado llevar las cosas hasta el final y ha dado a la ciudadanía un poco de confianza, que es lo que hace falta, ¿no? Pero eso, tenemos, yo diría esas dos cosas. Tenemos Estado de Derecho, pero muy defectuoso. ¿Debería renunciar a los derechos dinásticos la infanta? Sí, claro. Sí, claro, ya, hoy. O cuando se abra juicio oral, que antes lo estábamos debatiendo también. Sí, yo lo que no sé es muy bien porque no lo han hecho ya, ¿no? Sobre todo con todo lo que ha ocurrido con la monarquía, que ha estado, vamos a decir, en un huracán, ¿no? De deslegitimación. En fin, a veces parece que los más interesados son los que menos se enteran de las cosas. Bueno, entiendo que una de las reflexiones que me hacía ahora tiene que ver con el juez Ruz. El Poder Judicial ha sacado a concurso la plaza del juez Ruz, pero habla de mínima perturbación posible de los procedimientos en curso. No sé si está de acuerdo. Pues no muy de acuerdo, ¿no? Es decir, sobre todo porque había una vía alternativa, que era mantenerle por lo menos hasta el verano, y entonces dar al juez más tiempo para acabar una instrucción que de momento está dando muchísima información y es algo vital, ¿no? Creo yo que todo el mundo lo que deseamos es por lo menos saber qué es lo que ha pasado exactamente con estas tramas de corrupción y sus derivadas, que son muy complejas, y por lo tanto terminar bien la instrucción pues parece fundamental. Cambiar de juez a cuando quedan unos meses para acabar yo creo que no está muy justificado, y invocar reglamentos siempre es una pésima manera de enfocar las cosas en una democracia. Lo que pasa es que yo luego escucho al presidente del gobierno acusando a Pedro Sánchez de haber presionado, escucho a Pedro Sánchez acusando al presidente del gobierno de haber presionado. No sé si me lo puede aclarar para ver quién presiona a quién, ¿no? Todos se presionan y eso es lo más bochornoso. O sea, no debería de haber ningún representante, ningún delegado de partido político en el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros, de hecho, nos negamos a entrar en el reparto en el último que se hizo. Consideramos que mientras no haya un consejo elegido por los magistrados y, en fin, los que participan en la Administración de Justicia, pues vamos a tener siempre este problema, ¿no? Y con lo que significa de falta de credibilidad, de justicia politizada y de diferente rasero para según quien sea el acusado. Y eso, pues no. Antes también teníamos ocasión de charlar sobre la nueva ley de transparencia o el portal de transparencia que entra hoy en vigor. ¿Tienen algún tipo de esperanza depositado en este portal? ¿Creen que puede ayudar a luchar contra la corrupción? ¿Para qué creen que puede servir? Bueno, esta es la consecuencia de una ley de transparencia que se hizo de mala manera, en nuestra opinión. Yo participé en la ponencia, es una ley muy poco ambiciosa, deja muchísimas cosas en el tintero. De hecho, España tenía un déficit que también tiene fácil explicación el por qué, ¿no? Viendo lo que está ocurriendo. Era el único país importante de Europa que no tenía una ley de transparencia, ¿eh? Y entonces se hizo algo, pues yo creo que para cubrir el expediente. Entonces, claro,
es un avance, no lo vamos a negar, pero está muy lejos del ideal. El hecho de que, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia dependa del Ministerio de Hacienda es una cosa verdaderamente asombrosa, porque es el Ministerio de Hacienda el que tiene que ser supervisado por un Consejo de la Transparencia y no al revés. Es una inversión total de la lógica de las cosas. ¿Cómo debería ser ese consejo? Quiero decir, debería ser ajeno al ministerio, por lo que me está contando, pero aparte ajeno también al gobierno. Sí, tendría que ser un órgano transparente y a su vez independiente, que tendría que ser elegido pues por el Parlamento, como se elige al defensor del pueblo, o otro tipo de organismos parecidos, que no coincida con las legislaturas y sobre todo, insisto, que no dependa del gobierno, porque es que es el gobierno el que tiene que ser supervisado por un Consejo de la Transparencia. No puede ser de ninguna manera una delegación de Hacienda, y menos de una Hacienda como la española, que por desgracia, aunque hay muy buenos técnicos, pues ha dado sobradas pruebas de que está también al servicio del gobierno, ¿no? UPyD, y hablamos de otros asuntos, propone eliminar los sueldos de los partidos a sus diputados. ¿Es la solución para acabar con la corrupción, que pase porque nuestros políticos cobren menos? No es un problema de cobrar menos, es un problema primero de transparencia y de buen uso de los caudales públicos. Los partidos políticos en España, por desgracia, porque ojalá tuviéramos mucha mayor autofinanciación, pues vivimos del dinero público. Entonces no tiene mucho sentido que un diputado, por poner un ejemplo, que yo soy diputado, cobre lo que le corresponda como diputado y además cobre una remuneración paralela del partido que también es de dinero público, ¿no? Cuando eso no está en ningún tipo de ley o de lo que sea. Y luego, por otra parte, sabemos que en muchos casos esos sobresueldos han sido en B, es decir, han sido opacos, no tributaban y todo esto pues ha llevado efectivamente a una deslegitimación de la política, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho la enorme desconfianza que tanta gente en España tiene hoy en día en la política, porque los problemas políticos solo se solucionan con buena política, ¿no? Y nos parece que este tipo de medidas, aunque a algunos les parezcan que no son importantes, sí lo son, porque hablemos seriamente de las remuneraciones de los políticos. Si alguien cree que son demasiado bajas, pues vamos a hablar de ello, pero lo que no puede ser es que se mantengan unas remuneraciones que es verdad que comparadas con otros países son bajas, pero luego se compensan con sobresueldos, con cosas así. Es que eso no puede ser. Es verdad que es increíble que un ministro en España cobre menos que muchísimos profesionales. Parece mentira, ¿no? Pero pues abordemos esa cuestión. ¿Usted cree que cobran poco los políticos españoles? No, depende, es que es muy, muy relativo, ¿no? Y además en estos momentos no es el adecuado para lanzar un debate sobre eso, siendo España un país de salarios muy bajos y donde además han tenido un tremendo bajón los salarios reales con la crisis y con las reformas laborales, ¿eh? Entonces eso hay que hablarlo cuando la política empiece a rendir, vamos a decir, sea eficaz. Yo comprendo que la ciudadanía diga, oiga, si ustedes quieren cobrar más, solucionen los problemas del país. Y tienen toda la razón, ese punto de vista es acertado. Hablamos un rato de la reforma constitucional, ¿le apetece? Sí, cuando quiera. ¿Es la solución para mejorar el encaje de Cataluña en España, una reforma constitucional? Ese enfoque no me parece acertado, porque una reforma constitucional no se puede hacer ni para un partido ni para un territorio, ¿eh? Entonces no se trata de que los nacionalistas estén a gusto en España, cosa que es una quimera, además lo sabe todo el mundo. Es decir, perder el tiempo con ese tipo de cosas es verdaderamente molesto, ¿no? Es decir, hay que hacer una reforma constitucional porque la Constitución en muchas cosas nos ha quedado antigua. Entonces, es una Constitución que ha sido muy importante porque restauró la democracia en España y ahora nos permite esa Constitución el mejorarla y el hacer una Constitución más adaptada. Por ejemplo, que permita o que garantice una verdadera justicia despolitizada, es decir, mejorando la separación de poderes, que solucione los problemas territoriales que tenemos, que son muy serios. Nosotros proponemos un Estado de tipo federal que introduzca algunos derechos que faltan. Por ejemplo, antes hablamos de la transparencia, pues un derecho importante, que es el derecho de acceso a la información por parte de todos los ciudadanos. Bueno, hay unas cuantas cosas que hay que hacer que nos parecen muy razonables, pero no para solucionar los problemas de Convergencia y Unión, sino para solucionar los problemas de la ciudadanía. A mí el caso es que lo de federal me suena. ¿Qué diferencia hay entre el federalismo del PSOE y el federalismo de UPyD? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Hay que ponerle apellidos asimétricos? No lo sé. Yo por lo que sé son muy diferentes. Digo por lo que sé porque tampoco es que el PSOE haya brillado en claridad, ¿no?, en explicarnos qué propone. Nosotros proponemos un federalismo clásico en el cual hay un Estado fuerte con una serie de competencias federales que no se delegan. Por ejemplo, creemos que la sanidad tiene que ser un sistema único, no 17 sistemas. Pensamos que la educación debe ser en la capacidad legislativa del Estado, aunque la gestión sea descentralizada, y luego sobre todo queremos que todas las comunidades autónomas tengan el mismo sistema de financiación y las mismas competencias, y que además la financiación se base en la responsabilidad fiscal, es decir, una comunidad
autónoma cobra X impuestos y luego, con transparencia total, dedica esos impuestos a sus competencias. Creemos que es un tipo de Estado que es el que a España le iría muy bien y que, para que toda la gente que nos escucha pueda entendernos, haría que nos pareciéramos algo más a Alemania y a los países nórdicos y menos a países bastante poco articulados, ¿no? Un asunto que ha sido materia sensible desde el principio para UPyD es el caso Bankia. No es el momento, cierro comillas, para crear la comisión de investigación sobre Bankia. Eso es lo que dice el PP. ¿A usted qué le parece? Bueno, el Partido Popular ha puesto todas las trabas habidas y por haber desde el principio. O sea, si nosotros tuvimos que presentar en el 2012 la querella por la salida a bolsa de Bankia, era porque nos vimos obligados a sustituir a la Fiscalía del Estado, ¿no? Es decir, es increíble que la Fiscalía en su momento no actuara, y no actuó así, en nuestra opinión, por órdenes del Gobierno, que intentó que no se investigara ni se supiera nada de lo que había ocurrido en esta gigantesca estafa. Y la petición del PSOE pues no nos parece mal, lo que pasa que pensamos que los socialistas ayudarían más y contarán lo que saben de Bankia, que saben mucho. El último informe que hemos conocido de los peritos del Banco de España, no sé si abunda en lo que ya se temía UPyD o les hace temer que hay todavía mucho, incluso por salir a la luz de la opinión pública. Va en la dirección de nuestra querella, que digamos que ha sido ratificada o confirmada por este informe, ¿no? Pero sin duda ya hay mucho todavía que investigar, porque las ramificaciones de lo que ocurrió en las cajas de ahorros afectan a prácticamente todas las instituciones del Estado y afectan a millones de personas. Tengamos en cuenta que nos hemos arruinado como país. Yo creo que esto se dice poco, ¿no? Es decir, la situación actual que pasamos, los 5,5 millones de parados, la economía, en fin, en la UBI, etcétera, etcétera, son en gran parte consecuencia del rescate que hubo que hacer a las cajas de ahorros, ¿no? Solo Bankia nos costó 20.000 millones de euros. Son cifras gigantescas. Si no se hubiera llegado a esta situación, pues estaríamos mucho mejor. Habría menos paro, habría una economía más activa y el Estado tendría más recursos para lo que tiene que tenerlos en una crisis como la actual, ¿no? Es decir, pues para políticas sociales, para formación, para educación y para inversión. ¿Cree que Rato acabará en la cárcel, Rodrigo Rato? Pues no es una cosa que haya que descartar. Desde luego nosotros no vamos a parar hasta que se llegue hasta el final en todas las responsabilidades que pueda haber. Le amenacé antes con preguntarle por Ciutadans, así que nos volvemos a este asunto. ¿Qué tipo de factura le puede pasar, no sé si a UPyD y a Ciutadans, o si son iguales o no haber sido capaces entre los dos de haber llegado a un acuerdo para las elecciones? Bueno, yo creo que factura ninguna, porque a mí me parece que en política, aunque no sea algo inmediato, el tener principios y el ser coherentes es una cosa que la sociedad agradece, ¿no? Y nosotros, cuando recibimos la oferta, la petición de Ciudadanos de llegar a un acuerdo, pues descubrimos un partido que todavía estaba más alejado de nosotros de lo que creíamos, ¿eh? Entonces, pues un partido que está creciendo a base de tránsfugas, que no se toma en serio cuestiones que para nosotros son francamente fundamentales, como ser un partido transparente, ser un partido absolutamente puritano, en este caso, lo voy a decir así, con la corrupción. Creemos que es muy necesario eso en España. Y luego un partido que, vamos, nosotros, con todos los respetos, la actividad política que tienen en Cataluña nos parece bajísima para los problemas que tiene Cataluña, ¿no? Que es un partido catalán. Así que nos parece que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender un proyecto político y no dejarnos confundir por cantos de sirena. Luego, los resultados de UPyD en Cataluña no es que sean especialmente buenos. No, ya lo serán. ¿Ya lo serán? Ya lo serán. ¿Empezaremos en las municipales o en unas posibles elecciones anticipadas? Vamos a ver qué ocurre, porque todo el sistema de partidos en España está siendo sometido a un terremoto. Es decir, de aquí vamos a salir, quiero decir, de la crisis política, vamos a salir con un sistema de partidos muy distinto al actual. Van a aparecer nuevos partidos, se van a consolidar, otros van a desaparecer y puede que incluso alguno de los históricos acabe en la marginalidad. Pasó en Italia, que a veces se nos olvida, ¿no? Y en España va a pasar algo muy parecido. ¿Ese alguno de los históricos es el PSOE? Ya veremos, no hay por qué dar malas noticias tan pronto, creo yo. Vale, pues entonces, como intuyo que quiere que hablemos de Podemos, me ha parecido interpretarlo. ¿Me niega usted, habría algún tipo de posibilidad de pacto entre UPyD y Podemos en algún ayuntamiento, en alguna comunidad? ¿Lo descarta o ya se verá? Bueno, nosotros solo suscribimos pactos en base a compromisos públicos y para cosas concretas, ¿eh? O sea, no pactos para repartirnos cargos ni pactos de gobierno. Pues el único que hemos tenido duró poco, fue con el Partido Socialista en Asturias, y como incumplieron todas las condiciones de ese pacto, o todas las importantes, pues lo rompimos, ¿no? Y ahora el Partido Socialista gobierna Asturias con el Partido Popular. Bueno, respecto a qué pasaría con Podemos, pues nosotros, si en un ayuntamiento coincidiéramos con ellos y si nos pusiéramos de acuerdo con ellos en cómo gobernar, pues no tendríamos ningún problema. Y si incumplieran lo que se había propuesto, tampoco en romper, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que a Podemos no se le puede reprochar todavía nada, sencillamente porque no han hecho nada.
Para ni bueno ni malo. Entonces es un partido incógnita y de momento parece que es un partido que lo que está llevándose es el apoyo de la gente muy indignada y muy rabiosa con la manera de hacer política en España. Con eso no se puede gobernar, ¿no? Luego a la hora de gobernar hay que ser muy concretos y decir qué apoyas en un presupuesto, qué haces con determinadas políticas materiales, cosas concretas, ¿no? Y de eso con Podemos no sabemos nada porque no paran, por cierto, de tunear y de cambiar su programa, o sea que estamos todos muy interesados en ver dónde acaba, ¿no? Bueno, charlando con Carlos Martínez Gorriarán y me acompañan aquí en el tiempo de tertulia, Tonia Charri, Fermín Bocos y Miguel Ángel Gozalo. Venga, Tonia, te dejo la primera. Hombre. Sí, don Carlos, le quería preguntar por algo que igual es un poco incómodo, pero se lo tengo que hacer. Vamos a ver, el otro día... Ha puesto antes en su cuenta personal de Twitter que si la gente enviaba preguntas y si eran incómodas, mejor, que lo he leído, ahora, así que le va a encantar la pregunta. No como Podemos, que a veces les molesta que les hagamos preguntas un poco incómodas. Me consta que en UPyD eso no ocurre. No, le quería preguntar por el póster de UPyD que colgaron la semana pasada cuando estaban las jornadas abiertas en el Congreso. Ustedes aprovecharon la circunstancia para colgar en sus despachos, en sus dependencias, un cartel que decía zona libre de corruptos, que bueno, provocó cierta molestia en el resto de los partidos, porque decían, bueno, todos los partidos que no pasen por esta zona son sospechosos de corrupción, solamente ustedes se liberan de eso. Pero yo le quería preguntar porque por Sosa Wagner, si Sosa Wagner, su líder en el grupo, su líder hasta hace poco, en el grupo parlamentario europeo, hubiera seguido en sus filas, usted concretamente lo acusó de corrupto. ¿Podrían haber podrían haber presumido de esa zona libre de corrupción en UPyD? Hombre, evidentemente él se marchó del partido, o sea, dando un portazo, de manera que esto es una decisión suya y no afectaría a... Pero se marchó después de que le descalificaran ustedes, ¿eh? No, después de que él se negara a trabajar con el partido porque se había presentado, que es muy diferente, ¿no? Y yo dije que era corrupción política, no fue una expresión afortunada porque hay errores que cometemos, ¿no? Y explicar una cosa complicada en 140 caracteres es imposible, pero lo explico tranquilamente. A mí me parece que es corrupción política el presentarse engañando a los electores por un partido con el cual no tienes ninguna intención de trabajar. Y esto nos pasó con Paco Sosa Wagner y lo siento mucho porque fue algo que quizás deberíamos haber evitado, pero ocurrió. Yo me siento engañado personalmente y en este caso... Sosa Wagner, sí, claro, porque alguien que se presenta por un partido político y luego ignora las decisiones de ese partido, por ejemplo, a la hora de la votación a Juncker, que nosotros queríamos la abstención y el voto a favor, y no quiere reunirse con los órganos de ese partido por el que ha sido elegido, va por libre por la vida. Bueno, pues si vas por libre me parece bien, pero preséntate como independiente, no utilices a un partido para obtener un cargo. Eso me parece que es una cosa que está de más. Y me parece muy mal, o sea, me parece muy mala política. Eso ocurrió hace muy poco, hasta hace muy poco. Quiero decir que durante un tiempo Sosa Wagner ha sido su cabeza visible y era un disciplinado diputado y hasta ahora no ha habido problemas. La impresión que se transmite hacia la opinión pública es que cuando empezó a plantear la alianza con Ciudadanos fue cuando le cayó la del pulpo. Permítame. Sí. Hablando técnicamente. Nada, Tonia, ningún problema. Sí. En realidad, él durante la campaña electoral dio varias entrevistas en que rechazaba cualquier acuerdo con Ciudadanos con el argumento que nosotros hemos usado muchas veces de que no queríamos una relación tipo PSOE-PSC, es decir, Partido Nacional, Partido Catalán, por los problemas que esto ha dado. Lo explicaba muy bien, parecía completamente convencido, cambió absolutamente de opinión sin ninguna explicación cuando tenía el cargo. Es decir, hasta que no tenía el cargo no explicaba si es que eran sus verdaderas ideas, no las explicó. A mí eso me parece un fraude. Yo creo que un político, para que la gente se fíe de la política y para que confíe en los partidos, tiene que ser una persona coherente y no cambiar según al albur de tengo cargo, no tengo cargo, tengo expectativas, no tengo expectativas, ¿no? Miguel Ángel Gozalo. Sí, habría muchos temas que hablar con el señor Martínez Gorriarán, porque lo ha explicado muy bien todo. Hombre, yo, por ejemplo, lo del dinero del partido, eso que dice usted, a mí me parece un excesivo control de las cuentas propias. Si ustedes quieren pagar con un dinero, aunque sea público, sea de donde venga, sea su financiación, si ustedes quieren darle un sueldo, ¿por qué nos vamos a meter en eso? Yo creo, lo decíamos antes discutiendo de la transparencia. Hay un tipo de transparencia. Hombre, nunca se es suficientemente transparente como probablemente no se es nunca suficientemente delgado. Habría que adelgazar siempre. Pero eso tiene copyright, ¿eh? Pero yo creo que ese exceso tampoco... A mí me parece que efectivamente, lo decía antes Fermín, la democracia es un régimen de opinión pública y hay que cuidar eso. Pero, y que dure. Digo, por si no, si me olvidé de decirlo, lo añado ahora. Que ayer le escuché al señor Sánchez en un desayuno informativo de Europa Press decir que en política lo que parece es, y a mí me parece que eso está muy mal.
no tiene que ser lo que parece, porque si no vivimos en un régimen de apariencias. Tal. Entonces yo le voy a hacer tiene que ser lo que ser, los hechos. Y yo le voy a hacer una pregunta muy concreta. Ustedes son un partido que aspira, no como es natural, me gustaría que aspira a gobernar, pero por lo menos a ser un partido bisagra a lo que son los liberales han sido históricamente en Alemania o lo que son en Inglaterra. Pero entonces, para que la gente le quede claro, su proyecto político exactamente, resumiéndolo, ya sé que daría para una conferencia, ¿en qué consiste? ¿En qué se diferencia usted de esos grandes partidos, el bipartidismo que padecemos, que a lo mejor está perdiendo protagonismo, efectivamente? Sí, es verdad que es una de estas preguntas que exigirían extenderse mucho, pero voy a tratar de ser muy breve, ¿no? No, yo le agradezco porque habla muy cortito, entonces se agradece, Cuando alguien habla concreto, da titulares. se puede hacer muchas preguntas. Sí, el Congreso te educa en algunas cosas, ¿no? No a todos, señor Martínez Gorriarán, que pasan por aquí muchos, no a todos. Bueno, nosotros lo que queremos es una democracia avanzada. Es decir, queremos una democracia donde las instituciones funcionen, donde no nos ocurran cosas como lo que nos ha pasado con las cajas de ahorros, con la corrupción, donde la justicia sea independiente y donde esté garantizada por la Constitución la igualdad de los ciudadanos, cosa que ahora no está, ¿eh? Es decir, lo que proponemos es ir mucho más allá en una democracia que formalmente promete a la gente derechos que luego entran en solfa pues en cuanto hay una crisis como la que estamos sufriendo y viviendo, donde inmediatamente crece muchísimo la desigualdad, sin razones muchas veces que lo justifiquen, que aparecen problemas como bochornosos para un país como la pobreza infantil, cosas de estas. Creemos que todo eso puede ser resuelto políticamente con una democracia mejor. ¿Y qué es una democracia mejor? Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, que la justicia sea independiente, que el Consejo de la Transparencia controle al gobierno y no al revés, que las instituciones hagan su trabajo para que el Banco de España hubiera impedido en su momento la ruina de las cajas de ahorros, con lo que luego todo ocurrió. Todo eso que son cosas muy concretas y no tantas, es decir, o sea, incluso nos sobran leyes en España, es decir, el problema es que no se cumplen, ¿no? Entonces, todo eso se trata de superarlo, de hacer una democracia que funcione, como digo, pues como yo creo que la mayor parte de la gente quiere en España, pues parecernos más a un país nórdico europeo para entendernos, ¿no?, que a los países que les va peor. Y no hay ninguna razón, ninguna fatalidad para que esto no sea así, porque en España hay mucho talento, lo hemos demostrado. Tenemos un buen sistema sanitario, de los mejores del mundo, pese a la crisis. Hay cosas que hacemos muy bien. ¿Por qué hay cosas que funcionan tan mal? Pues porque tenemos unas instituciones que están controladas por determinados partidos viejos y determinados grupos de poder y de presión que han constituido lo que nosotros llamamos coloquialmente, que también ha tenido mucho éxito, un capitalismo de amiguetes. Y eso impide que España despegue como país. Entonces lo que queremos es quitar todo eso para que España despegue como país y para que sea un país donde merezca no solo la pena vivir, sino que todo el mundo quiera vivir. Luego no hace falta hacer un programa electoral de 250 páginas, cabe en minuto y medio. Claro. Fermín Bocos. Don Carlos, buenos días. Modelo de Estado. ¿República o monarquía? Digo, desde la opinión de... Sí, UPyD. lo voy a decir claramente. En UPyD hay monárquicos y hay republicanos. Creemos que es compatible en un proyecto como el nuestro. No nos parece algo básico, es decir, pensamos que puede haber una democracia avanzada con monarquía. La prueba está en que hay varias en Europa, ¿no? Que nos gustaría, creo yo, parecernos más a Dinamarca y menos a algunas repúblicas bananeras, ¿no? Entonces, la república o la monarquía no son la clave de una democracia de calidad, lo son las instituciones. Entonces, si la monarquía se porta, es decir, si es más transparente, si es más abierta, si es más republicana, entre comillas, pues nos irá mucho mejor que si tenemos una república monárquica, ¿eh? Esta es un poco la cuestión. Usted es vasco. Si le he entendido bien cuando hablaba o cuando intentaba sintetizar a petición... Pregunta facilita, corta, en respuesta de Miguel. Ha durado más la pregunta que la respuesta. El programa de gobierno de todo un partido político serían partidarios de igualdad fiscal en todos los territorios del Estado del Reino. Ergo, ¿desaparecería, en opinión de UPyD, el concierto vasco o el cupo navarro o al revés? Sí, por supuesto. Y nosotros no solo lo... Eso no les da muchos votos en el norte, ¿no? Pues mire, pues tenemos tenemos un diputado muy activo, Gorka Maneiro, en el Parlamento Vasco, que de esto ha hecho bandera y lleva las 2 legislaturas que ella está en su segunda, hablando de que hay que derogar el concierto. Es magnífico en su soledad. Sí, tiene una moral, vamos, sigue siendo uno, un activismo. Sí, y muy decisivo muchas veces, y está haciendo cosas muy importantes que a veces un diputado bueno sí puede hacer. Y desde luego nosotros proponemos efectivamente que desaparezca este sistema porque nos parece un anacronismo total. Don Carlos, eso abre necesariamente, ineluctablemente, la reforma constitucional, abre el camino. Claro, por eso decimos nosotros que hace falta reformar la Constitución, entre otras cosas, para que desaparezcan
anacronismos como los derechos históricos y cosas así, porque el concierto vasco y el acuerdo navarro no son tan magníficos como la gente cree para los propios ciudadanos, lo son estupendamente para el que manda. Por ejemplo, en Navarra nosotros destapamos un caso también bastante grave, que es el del IVA de la Volkswagen, por lo cual resulta que el gobierno de Navarra se quedó con 500 y pico millones que no le correspondían de un IVA que tenía que haber ido a parar al Estado, ¿no? Es decir, al Pero final... eso a los navarros no les perjudicó, ¿eh? Sí, porque a nadie le conviene que haya sistemas turbios y que dan lugar a la corrupción y a la mala administración. Yo creo que todo el mundo tiene que ganar si paga lo que le corresponde y recibe lo que le corresponde, y no al revés. Carlos Martínez Gorriarán, número 2 de UPyD en el Congreso, responsable de Programa y Acción Política del partido. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Y no me cambie lo de responder corto, ¿eh? No. Que así da gusto, caben un montón de cosas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes.